el título general, para que tengan idea los que se van a aprender de memoria, los 8 títulos realmente es de sábado a sábado, son 8. Es Prueba ahora con Jesús. Es el título general, por supuesto, ¿verdad? Y ahora es el mensaje para esta noche, se titula precisamente calma, ¿qué cosa? En la tempestad. Cuando usted escucha la palabra tempestad, ¿qué es lo primero que viene a su mente según la historia de su vida? Por ejemplo, lo primero que viene a mi mente cuando escucho tempestad es cuando yo tenía unos 6 años de edad. Todavía no iba a la escuela, entonces, sí, a los 7 pues, en México era la escuela, a los 6 años yo creo, cuando hubo un tremendo ciclón. ¿Sí sabemos lo que es un ciclón? Un chubasco, ¿verdad? Lluvia, aire, bueno, de todo, un aguacero, truenos y los árboles caen, los techos de las casas vuelan, bueno, un tremendo ¿qué? Chubasco, un huracán, una lluvia con viento, etc. Y yo recuerdo, queridos, esa era realmente una tempestad. Y estábamos en ese cuarto, todos los niños ahí acostaditos, las niñas acá, los niños acá, y mi hermano, que ahorita es pastor en Houston, Texas, Víctor, y mi otro hermano que está en Obregón, Sonora, José Luis, José Luis, ellos dos, y mi papá, me acuerdo en este momento, yo medio tapado ahí con la cobija, el aguacero que se quería venir, el techo, y entonces el techo de esa casita sencilla que teníamos en casa estaba sobre las vigas, y entonces recuerdo cómo se levantaba el techo, hermanos, y papá y mis 2 hermanos mayores con una soga, quién sabe cómo le habían lanzado el barrote principal, ellos se colgaban de esa soga, como decir eso, hagan cuenta que ese techo estuviera más bajito, pero que se levanta. Entonces ellos se colgaban y lo traían, pero el aire hacía su fuerza y otra vez, y en una de esas se nos va a venir abajo o se va a ir volando. Cuando amaneció al otro día, yo veía muchos techos de láminas de cartón negro, láminas de fierro, ¿verdad? Tirados por allá, los árboles, un desastre que hubo en Ciudad Obregón, Sonora en ese año. Cuando yo escucho tempestad, mi mente se va a cuando era niño, que estábamos a punto, yo creo que de perecer. Yo creo que iba a ser muerte, porque en otros lugares sí se cayeron las láminas, los golpeaban a las personas, las láminas de metal, ¿verdad? Volaban por acá y por allá, los árboles caían en las casas. De verdad que fue una tempestad tremenda ese chubasco. ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando hablas o escuchas de una tempestad? El mar, alguna situación en la vida. Este día yo hablé con una persona y dice: pastor, usted no se imagina la tremenda tempestad que estamos atravesando en este momento en mi familia. Desde México hasta acá me llamó, oramos con él, con esta persona. Dice: qué tremenda es la tempestad. Pero yo sé, dice, que después de la tormenta, siempre, si confiamos en Él, viene la calma. Fácil es confiar cuando reina la paz, pero en la tempestad se prueba nuestra afección. Ahí es donde realmente vamos a ver si realmente confiamos o no confiamos en el Señor. La lectura bíblica, por supuesto, usted ya la escuchó, ¿verdad? Dice: y entrando, versículo 23 de Mateo capítulo 8, y entrando Él, ¿quién Él? Jesús. Entrando Jesús en la barca, dice que sus discípulos, ¿qué hicieron con Él? Le siguieron. Es muy importante pensar en el escrito, hermanos. Los discípulos genuinos siempre siguen a Jesús dentro y fuera de la tempestad. Cuando hay calma y cuando hay tempestad, siguen los pasos de Jesús. Amén. Si usted pretende ser discípulo, tendrá que ser un seguidor de Jesús. Si usted no es seguidor de Jesús,
podrá llamarse de otra manera, pero discípulo es aquel que sigue a Jesús en cualquier adversidad. Sigue los principios de Jesús, no importa lo que diga la mayoría. Sigue a Jesús. Dice, los discípulos, sus discípulos, le siguieron. No hay circunstancia que a un discípulo lo hace dejar de seguir a Jesús, si es que lo es. Un discípulo. He aquí, dice, que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero vean el contraste, queridos. Pero él, ¿qué cosa hacía? Dormía. ¿Puedes tú dormir cuando hay tempestad alrededor tuyo? Puedes estar tranquilo y en paz, tu vida, tranquilidad en tu hogar, cuando hay tempestad, hay un divorcio, hay una muerte, un funeral, una adversidad, una enfermedad terminal, una diabetes, un cáncer declarado. ¿Puedes estar tú en calma? Sí y no. Si está presente Jesús en medio de la tempestad, puedes tú también, ¿qué cosa? Tener calma. Dijo el rey David, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. No importa que tu juventud esté con turbulencia, que esté con desafíos, que esté con problemas de identidad personal. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué será de mi vida? ¿Alguna vez me casaré yo? ¿Alguna vez tendré una familia, un matrimonio, un esposo, una esposa? ¿Qué es lo que será de mi vida? Lo que sí es cierto es que una vez que Jesús entró en la barca, también sus discípulos, ¿qué cosa? Le siguieron. Y, por supuesto, mientras que ellos estaban tranquilos, mientras que estaba la calma en ese tiempo, en ese momento cuando entraron a ese barco, las cosas estaban calmadas. Si hubiese estado la tempestad, ellos no hubieran iniciado, ¿qué cosa? La travesía. Eso es lógico. Ellos eran pescadores. Ellos conocían las circunstancias naturales del mar. Ellos sabían cuándo atreverse y cuándo decir, no, ahorita no vamos a navegar. ¿Cómo que vamos a ir a alta mar? Mira cómo está el cielo, mira cómo están las nubes. Esa tempestad se avecina. Tranquilo, no vamos a entrar. Eso quiere decir que las circunstancias estaban, ¿qué cosa? Calmas. Estaban tranquilas, las aguas estaban serenas. No había tempestad. Ellos estaban tranquilamente, ¿qué cosa? Navegando. Y sin embargo dice que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero aquí viene el contraste tan lindo. Pero él, ¿qué cosa? Dormía. Y vinieron sus discípulos. ¿Y qué hicieron? Le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Vean ustedes, aquí en Mateo lo dice de una manera así tan sencilla como dijimos, pero vamos a ir, ¿cómo lo describe Marcos, por favor? Marcos, capítulo 4, versículo 35, por favor. Solamente para ver el contexto o algún elemento en que lo describe este apóstol. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Si lo tienen, digan amén. Amén. 4:35 de Marcos. ¿Lo tienen, Laurita? ¿Sí lo tienen? Marcos 4:35. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. Es interesante esa descripción. Y dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. Dice, y había también con él otras barcas. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. O sea, ya añade algunos elementos este evangelista. Ya es más detallista. Dice, la tempestad de viento, de tal manera que las olas estaban anegando el pobre barquito. Sigue diciendo, y él estaba en la popa, ¿está bien? Durmiendo sobre un cabezal, dice Marcos. O sea, describe este joven apóstol un poquito de detalles. Estaba recargado, dice, sobre un cabezal, durmiendo, y le dijeron, Maestro,
¿No tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo dijo Mateo? Sálvanos que perecemos, auxílianos, Señor. Como que es más humilde Mateo, ¿verdad? Señor, sálvanos que perecemos. Pero acá le dice Marcos, él lo describe de otra manera. ¿No tienes cuidado que perezcamos, Señor? ¿Acaso no te importa en la situación en la que estamos viviendo? Y queridos amigos y hermanos, cuando Dios inspira a un hombre, no le dicta las palabras, ya lo dijimos. Solamente inspira el corazón y le describe, le presenta la escena, y tú la vas a describir de acuerdo como tú la percibas. Y no quiere decir que porque Marcos añade los detalles y Mateo lo habla tan escueto, no quiere decir que se contradicen si entendemos el principio de la inspiración. Dios inspira al hombre a que describa la escena que Dios demuestra de acuerdo a su facultad, de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a su cultura, su temperamento, su educación, etc. Así que la descripción que ellos hacen está correcta, aunque no sea exactamente como la del otro. ¿Sabes? Vamos a ver cómo lo dice Lucas. Creo que Lucas también añade, ¿verdad?, un detalle allí en Lucas. Vamos a ir allí a Lucas capítulo 8:22, por favor. Lucas 8:22. Amén. ¿Tenemos? Amén. Muy bien. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. O sea, el lago estaba tranquilo, pues. Pero mientras navegaban, él se durmió. Todo está tranquilo, voy a dormir. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban, y dice otra palabrita allí, y peligraban. O sea que estaban en riesgo de perder la vida, inclusive, y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo una gran bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Es tremendo, hermanos, cuando tú profundizas en el estudio, tan simple, tan sencillo, aparente, pero profundizas, te das cuenta que lo puedes traer a la vida personal, a la vida actual, a la vida moderna, y te puede ser, ¿qué cosa? De gran bendición. Porque la tempestad, por ejemplo, los mares, en profecía, ¿qué significa mar? Gente, multitud. Y la multitud y la gente te acarrea, ¿qué cosa? Problemas. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Él quería ver a Jesús, pero la multitud, ¿qué cosa? Le obstruía, no le permitía, porque estaba tan bajito que la multitud fácil le tapaba el sol. Así que las multitudes generalmente traen problemas. ¿Se acuerdan la multitud aquel viernes? Cuando Jesús estaba ahí con Herodes o con Pilato. ¿Y qué haré de este que se dice el Cristo?, dijo Pilato. ¿Y qué dijo la multitud? Crucifícale, crucifícale. No siempre la mayoría tuvo razón, queridos. No siempre la mayoría tiene la razón en este mundo. Es la mayoría que está en el mundo, es la mayoría que está en el desastre, en el pecado, en los vicios, es la mayoría que están siguiendo los caminos del enemigo. Pero hay solamente un pueblo pequeño, un remanente que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús, y ese pequeño grupo es la manada pequeña a quien dice que Dios y a nuestro Padre, a mi Padre, os ha placido daros el reino. Era una minoría los que entraron en el barco, en el arca de Noé. Era la mayoría que se burlaba. Así que la mayoría no siempre tiene, ¿qué cosa? La razón. Es muy importante, queridos amigos y hermanos, esto. Los discípulos de Jesús no son montones. Son aquellos que se niegan a sí mismos y enfrentan cualquier tempestad, adversidad, de lo que venga, por tal de seguir a su maestro, que es Cristo Jesús. A veces de jóvenes, señoritas, en este tiempo tienen que enfrentar muchas cosas para decirle sí a Jesús y no al mundo. Sí a Jesús y no al mundo. Porque está de moda lo que la mayoría haga, lo que la mayoría practica. Eso está de moda, y si no lo haces, parece que estás fuera de onda, estás fuera de moda. Me viene a la mente, a veces hemos visto una que otra vez
allá en México más bien, cuando veíamos ese programa de televisión de que todos están normales, pero hay una que está anormal, la familia Peluche. No sé si lo han visto. Y la muchacha quiere hacerlo reto. No, pero no está bien. No, pero ¿cómo? Ella es la normal y todos los del desastre están normales. Es normal ser tontos, ser cabeza hueca, lo que sea. Eso es normal. Pero la muchacha que quiere hacer lo reto, que quiere ser cuerda, quiere ser sensata, quiere ser recta, quiere hacer las cosas bien, ordenada, limpia, todo. No, estás mal. Ella está mal. O sea, el mundo, ¿qué cosa? De cabeza. No siempre la mayoría tuvo razón, queridos. Las multitudes seguían a Jesús. Pero cuando Jesús le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, las cosas serán diferentes. Señor, ¿te das cuenta que muchos ya no te siguen? Cuando Jesús les hablaba claramente del reino y les decía las condiciones reales de lo que significa seguir a Jesús y de lo que significa arrepentirse y seguir a Jesús, entonces muchos, dice la palabra, y muchos no andaban más con él y le dieron la espalda. Y Jesús les dijo a los discípulos, señores, ¿queréis vosotros iros también? Y Pedro, respondiendo en nombre de los discípulos, ¿qué le dijo? Señor, ¿a dónde? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de vida. Qué hermoso cuando te das cuenta que Jesús tiene palabra de vida y palabra de poder. Aunque aparentemente está tranquilo el Señor. Y muchos hoy en día hacen y deshacen con el pecado, inventan nuevos pecados y nuevas maldades, y parece que Dios guarda ¿qué cosa? Silencio. Guarda silencio, pero dice la palabra, está establecido que un día el Señor va a juzgar con justicia a todo este mundo. Los va a juzgar. Vamos a llevar a qué cosa? A cuentas. Es muy importante. Es probable que muchos podamos continuar, pero muchos también, cuando vengan las tempestades de las persecuciones, las dificultades de la vida cristiana, muchos abandonarán este barco. Y qué triste sería que tú y yo seamos parte de ese éxodo, de esa multitud. Pero qué alegría cuando dice el Espíritu de Profecía que miles y miles de personas de entre los judíos y de otras creencias que ni siquiera son cristianas ahora, dice, miles ingresarán al barco y seguirán a Jesús, y será una multitud incontable que esté sobre el mar de vidrio para la gloria de nuestro Dios. ¿Por qué teméis? Le dijo el Señor, hombres de poca fe. Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Si en el proceso de seguir a Jesús tú necesitas y es urgente que Dios actúe a través de un milagro, Él lo va a hacer. Pero el término normal, el término general es ¿qué cosa? Su vida actúa, Jesús actúa a través de ¿qué? Principios. Por lo tanto, es muy importante que tengas bien en mente, querido hermano y amigo, que las personas que realmente queremos seguir al Señor, nos vamos a maravillar por sus grandes milagros y nos vamos a gozar por las grandes acciones del Señor. Pero cuando Él permita que haya lágrimas y que haya tempestades que nos tambaleen, Él quiere ver nuestra fe, seguir confiando. No importa la adversidad por la cual tengamos que pasar, si es por amor a Jesús, mantenernos firmes y fieles hasta que Él venga. ¿Qué hombre, dijeron ellos, es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Es interesante cómo lo describe este libro. Creo que está por ahí alguno de estos, el deseado de todas las gentes. Déjenme leerle unos cuantos parrafitos solamente, queridos, por favor. Vean ustedes. Dice: cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. En medio de la turbulencia, la paz significa que en medio de la crisis mantienes ¿qué cosa? La calma. Porque sabes que aunque en esta turbulencia el capitán en jefe de esa embarcación es Jesús, y él pronto saldrá ¿qué cosa? Avante. Entonces dice,
Cuando fue despertado, Jesús se hallaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de miedo o de temor, porque no había temor en su corazón. En sus palabras y en su expresión, calma. Me gusta cómo se presenta en la película de la vida de Jesús, en la película más tradicional de antes, en Cathedral Films. No sé cuántos vieron de esas películas de 16 milímetros, creo que 16, ¿verdad? De esos discos grandes que el proyector ahí está dando vuelta. Ese personaje que representa a Jesús, por supuesto, cuando le golpean, por ejemplo, le escupen, le hacen cosas a Jesús, él dice, se mantiene una calma tremenda. Cuando le dicen palabras grotescas, cuando se burlan públicamente de él, le hacen burla de que es rey, le ponen el manto rojo, etc., y mantiene una calma, o sea, representando de la mejor manera la actitud que Jesús asumió en la realidad, una calma en medio de la tempestad. La persona que goza, hermanos, de verdadera paz se demuestra cuando hay tempestad. No se demuestra cuando las cosas están calmas, cuando todo te sonríe, cuando la billetera tiene dinero, cuando el refrigerador está lleno, cuando tienes para la renta, tienes para los biles, tienes los recursos, cuando está todo tranquilo y que parece que está la bendición, etcétera, allí es fácil confiar en Dios en esos casos. Pero cuando realmente arrecia la tempestad, ahí es donde se prueba si de veras le amas o si de veras eres convenenciero, que cuando Dios te da y te permite estar en buenas cosas, entonces sí, alabas y glorificas el nombre del Señor. Mucho cuidado con eso, queridos. Muy importante. Muy importante. Entrando él en la barca, sus discípulos, dice, le siguieron. O eres seguidor de Jesús o no lo eres. Y Jesús lo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Señor, yo no tengo nada en contra tuya, pero déjame ser indiferente, yo soy neutral. No, en este camino o sigues a Jesús o qué cosa, o eres contrario a Él. No necesitas declararte contrario a Jesús, solamente no le sigas, es suficiente, Él ya lo entiende. Pero cuando tú te declaras seguidor de Jesús, le das la espalda al enemigo y entonces te declaras amigo personal de Cristo Jesús. O eres alguien a quien solo le gusta de vez en cuando oír la palabra de Dios, pero tiene miedo de comprometerse con Jesús. Cuando Jesús estaba en esta tierra, había mucha gente que escuchaba sus mensajes y veía sus milagros, pero no decidía entregar su corazón a Él y seguir al Maestro, porque había, ¿qué cosa? Dificultades alrededor. ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir las personas? Jesús muchas veces dio grandes beneficios, como cuando alimentó a los 5,000, que haciendo cálculos reales eran alrededor de 15,000. Pero siempre hay niños en las multitudes, siempre hay papá y mamá y niños, así que hago un cálculo más o menos. Esa ocasión yo creo que Jesús alimentó por lo menos a unos 15,000. La pregunta que valdría la pena responder es, ¿cuántos de ellos se entregaron y lo siguieron? El pensamiento bíblico de hoy es que hay mucha gente que le gusta oír la palabra de Dios, pero son pocos los que deciden qué cosa, seguirlo. Y ahí es donde al Señor le interesa que cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿estoy siguiendo a Jesús? Y lo estoy siguiendo por las razones que hablábamos anoche, por el amor de Cristo Jesús. Sigue diciendo esta descripción de esta escena. Escuchen esta, en la página 303 del Deseo de toda la gente, dice: si los discípulos hubiesen confiado en Jesús, habrían sido guardados en paz. Su temor en el tiempo de peligro reveló su incredulidad. En sus esfuerzos, escuchen este pensamiento por favor, en sus esfuerzos por salvarse a sí mismos, se olvidaron de Jesús. ¿Qué dice? En su ocupación, en su afán de salvarse a sí mismos, se olvidaron ¿de quién? Se olvidaron de Jesús. Y únicamente cuando, desesperando de lo que podía suceder, dice, se volvieron a Él y pudo ayudarles. Escuchen esto, cuán a menudo
menudo experimentamos nosotros los que experimentaron los discípulos. Cuando las tempestades de la tentación nos rodean y fulguran los fieros rayos y las olas nos cubren, batallamos solos en las tempestades, olvidándonos que hay uno que puede ayudarnos. Confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer. Entonces nos acordamos de Jesús, y si clamamos a Él para que nos salve, no clamaremos en vano jamás. Aún en medio, aún cuando tú lo veas como el último recurso, aún cuando lo veas como tu última esperanza, ya quemaste todos los cartuchos habidos y por haber, ya fuiste al médico, fuiste a la clínica, fuiste al banco, ya intentaste todos los medios. Si aún en esa circunstancia tú vas a Jesús, aunque sea el último paso, dice Jesús te va, ¿qué cosa? Te va a librar. La fe viva en el Redentor serenará el mar de tu vida, y de la manera que Él reconoce como la mejor, te va a librar. No como tú esperas, pero de la mejor manera que Él reconoce que es lo mejor para ti. Amén. Y ahí es donde entra Romanos 8:28. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien, aún aquellas que Él permite que duelan, aquellas que Él permite que sufras, aún aquellas que no entiendes, porque dices, bueno, si Dios está conmigo, ¿por qué me pasa esto? Aún aquellas cosas van a ser para tu bien, pero permite que después de la tempestad, después de la penumbra, después de la nubarrón, venga el sol claro, para que veas la razón por la cual Dios te permitió que pasaras por esa penumbra, para que brillara el sol en tu vida y puedas ver el sol de justicia brillando en tu corazón. Qué hermosa descripción. Dice, este milagro de calmar la tempestad encierra otra lección espiritual. La vida de cada hombre testifica acerca de la verdad de las palabras de las Escrituras. Los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieta. No hay paz, dijo mi Dios, no hay paz para los impíos. El pecado ha destruido nuestra paz. Mientras el yo no esté subyugado, no podemos hallar descanso. Las pasiones predominantes en el corazón no pueden ser regidas por facultad humana alguna. Somos tan impotentes en esto como los discípulos para calmar la rugiente tempestad. Pero el que calmó las olas de Galilea ha pronunciado la palabra que puede impartir paz a cada alma, no importa la edad y la situación. Volviera que sea la tempestad, los que claman a Jesús, Señor, sálvanos, hallarán liberación para gloria de Dios. Muy importante, queridos hermanos. Algunos de nosotros tenemos más de 30 años en este camino. Hemos visto muchas circunstancias, situaciones, adversidades. Hemos visto injusticias, hemos visto cosas que el enemigo se las ingenia para hacer de la vida de muchas familias de nuestra iglesia. Sin embargo, también hemos visto que aún en medio de la tempestad, Dios se manifiesta y trae gozo y paz, alegría, contentamiento, porque el que tiene paz, Él puede dar paz. En el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y aunque parece que el enemigo es el mero jefe de este mundo, un día el Señor le llamará cuentas. Y Dios lo llamará a cuentas. Llevará a su pueblo al cielo. Y dice que por mil años, dice el Apocalipsis, dejará el enemigo, ¿qué cosa? Encerrado en una cárcel, en unas cadenas simbólicas en las que no podrá tentar a nadie, porque todo el mundo estará muerto. Los justos estarán en el cielo por 1000 años, los impíos estarán muertos en esta tierra, y Satanás quedará atado porque no podrá hacer lo que más le encanta, hacer desastre a la gente. Después de esos 1000 años, dice la palabra, es necesario que sea desatado por un poquito tiempo. Y después, cuando le dé el juicio final a los impíos que resucitan para recibir el pago final, y entonces dice el Apocalipsis que Jesús, Dios, le dará el pago a Satanás. Y muy a pesar suyo, dice la palabra, que él mismo, el mismo Lucifer, declarará delante de las grandes multitudes: digno es el Cordero. Justos y verdaderos son tus caminos, Dios de los santos. ¿Quién no te temerá y engrandecerá tu nombre? Porque tus juicios se han manifestado. Aún el enemigo infernal que tiene hoy Jesús reconocerá, muy a pesar suyo, que
Dios es justo y es misericordioso. Es justo de salvar a los que le aceptaron, es misericordioso de salvar a los que le aceptaron, y es justo de aquellos que no van al cielo. Con toda justicia quedarán. Ellos reconocerán, juntamente con el líder en jefe que es Lucifer, que Dios es justo para llevarse a los que están inscritos en el libro, y es justo para dejar a aquellos que no se registraron. ¿Quién decide salvarse, hermanos? La salvación está expuesta en la cruz del Calvario. La decisión es individual, es personal. Cada uno decide, o lo toma o lo deja. Pero ese Señor, que a veces las circunstancias en la vida nos arrinconan, a veces nos arrinconan, hay desastres en la vida, hay tantas circunstancias, turbulencias en el hogar, en el matrimonio, en la juventud, en tantas cosas. Hay tristeza, pero Jesús siempre está al lado y Él quiere darnos la paz que solamente Él puede dar. Pero tenemos que decirle: Señor Jesús, quiero que entres a mi casa y entres a mi corazón, y a partir de allí vivir la más linda experiencia de saber que tú eres un ser real. Si tú pudiste calmar la tempestad, calmar esos vientos turbulentos, calmar ese mar embravecido, también puedes calmar mi vida y darme paz en mi corazón en medio de la tormenta. Fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar, dice el canto. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, dice la palabra en el Salmo 23, tú estarás conmigo, y eso es suficiente. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El escriba de anoche le dijo: te seguiré, Señor, donde quiera que tú vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guarida, Señor, y las aves de los cielos tienen nidos, pero a quien tú pretendes seguir no tiene dónde recostar su cabeza. Asegúrate bien, le dijo al escriba, de que la razón genuina por la cual me sigues sea por amor a tu salvación y no por la conveniencia a las cosas que Dios te puede dar. Lo que Jesús estaba diciendo: si tú me sigues, no quiere decir que tu vida no tendrá dificultades, pero si me sigues, no estarás solo. Él nunca prometió que en este mundo no llorarías, sino que cuando las lágrimas corriesen por tus mejillas, Él las secaría. Y si Jesús personalmente puede secar mis lágrimas, entonces bienvenido al dolor, porque junto con Él viene la bendición de su presencia. Vivimos en un mundo de tristeza y dolor. Lo que el enemigo más desea es destruir la vida de los jóvenes y las familias, perturbar la paz de la familia del Señor. Por eso trae cáncer, diabetes, enfermedades, traición, accidentes, tránsito, divorcio, pérdida de empleo, bancarrota, etc. Todo lo que causa dolor para la gente. Pero el Señor Jesús, al igual que cada uno de aquellos que le seguimos, Él va a ser el verbo, la acción que va a traer la paz y la tranquilidad en nuestras vidas. Él mismo dice: tomó nuestras enfermedades y ¿qué cosa? Y llevó nuestras dolencias, para que nosotros, si clamamos a Él, como Jesús oró a su Padre, y su Padre le transmitió la paz. Él se comunicaba con su Padre y salía de la comunión con su Padre para enfrentar las multitudes, las burlas, las críticas, los escarnios de los escribas, fariseos, hipócritas, que le hacían la vida imposible, le querían hacer la vida pesada, realmente le hacían la vida difícil. Cuando llegaba la noche, dice, antes de dormir, se arrodillaba y conversaba con su Padre Celestial, recibía la paz del Padre y después se acostaba y a dormir. Afuera podía estar soplando el viento, podía haber oscuridad, el agua podía estar entrando en el barco, pero él dormía porque había conversado con su Padre y su vida estaba en la mano de Dios. A veces el círculo o el ángulo se quiere cerrar y dice: y de esta no creo que pueda salir. Si Dios lo sacó de aquella gran tempestad, no puede ser más grande. Cualquier tempestad que esté en tu vida, en tu juventud, en tu relación matrimonial, en tu vida laboral, no puede ser más grande, porque no hay ningún problema más grande que Dios, el Dios maravilloso, todopoderoso. Y Él puede darnos la solución si tan solo clamamos a Él. A lo mejor alguno de nosotros necesitamos aprender qué significa ser un discípulo, un seguidor de Jesús en la tempestad y también en la calma, cuando hay bendición material y cuando hay necesidad. A lo mejor algunos de nosotros necesitamos pedirle al Señor humildad
para seguir sus pasos. No importa si Él nos permite que andemos por el valle de sombra o aún de muerte, pero Él dice: yo voy a estar contigo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y cuando estás en paz con Dios, no tienes miedo a la muerte, ni a la vida, ni al pasado, ni al futuro. No tienes miedo de pasar por ninguna circunstancia, porque tu vida está en las manos del Todopoderoso, capitán en jefe de esa gran tempestad. Y vinieron sus discípulos, dice el texto, y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. No habrá ningún clamor que no sea oído, que diga: Señor, sálvame, que perezco. Yo recuerdo algunos años atrás, hace algunos años, nunca lo he compartido en esta iglesia, en mi ministerio yo ya tengo 33 años ministrando en la iglesia, pero hace varios años, recuerdo que estaba pasando por circunstancias no muy agradables para mi persona como pastor, como líder, como dirigente espiritual. Y yo decía: yo estoy entrando en una situación de ¿cómo decía? Aburrimiento, rutinario, algo tiene que pasar. Y yo recuerdo que le decía al Señor: Señor, por favor, no quiero ser ordinario. Sácame de esta zona de confort, o de esta zona de ordinariedad, si es que existe la palabra. Quiero que tú hagas de mi vida una vida extraordinaria, una vida relevante. Que mi ministerio, yo mismo me sienta contento de mi ministerio, yo mismo me sienta feliz de que estoy haciendo tu obra que tú indicas. Pero esta etapa no es muy positiva. Y yo lo confesé al Señor a solas: Señor, sálvame de esta también. Y recuerdo que después de un tiempo vino una invitación para ir a otro lugar, a otro distrito, a otro pastorado. Le dije: Señor, si esta es la respuesta de lo que yo te he estado pidiendo, con gusto y con alegría voy, porque yo sé que tú vas, ¿qué cosa? Conmigo. Y recuerdo que a partir de ahí las cosas fueron diferentes. Las cosas fueron diferentes, pero tuve que hacer una decisión. Y yo ahora, en esta hora, yo quiero pedirle al Señor que no importa cómo esté nuestra fe, nuestra confianza en Dios a lo mejor está tambaleante, pero quiero hacer una invitación y un llamado para que el mismo que calmó la tempestad del mar y los vientos e hizo esa gran bonanza, esa gran alegría, pueda decirnos: yo también quiero calmar tu tempestad, joven, señorita, adulto. Yo también quiero calmar tu vida, pero quiero entrar en tu barco y ser el capitán de ser el piloto, de ser el capitán en jefe de ese barco de tu vida. Y ya verás que experimentaremos la mejor escena, la mejor experiencia que jamás has vivido, y porque Jesús es el capitán de nuestro barco. Yo quiero invitar al pastor Nieves, si es tan amable, ¿verdad?, iniciar este canto. Él va a tener un canto, y a partir de ese canto, si tú quieres confiar en las más de 3,000 promesas que tiene la palabra de Dios y quieres refugiarte en ese barco, en esa barca en la que Jesús es el capitán y el jefe, ponte de pie mientras que Él canta, diciendo silenciosamente: Señor, quiero que entres en mi barca de mi vida. Yo quiero que tú seas el capitán, quiero que tú me rijas. Si he de hacer alguna decisión de dejar cosas o lo que sea, quiero hacerlo por amor a Jesús, no por conveniencia de ninguna índole, sino porque tú moriste por mí y quiero caminar en la senda que tú traes. Cantemos este himno, por favor, pastor.
hacer un paso de fe. Ya estamos de pie, así que es más fácil dar un paso de fe. ¿Habrá aquí alguna persona que en esta noche ha pensado dejarle totalmente el control de su timón, de su vida a Jesús? Yo creo que sí. Por eso estamos aquí. Este sábado queremos tener un bautismo en el cual algunas personas que hagan la decisión sincera de entregarle la vida a Jesús, para que totalmente el timón esté en manos de Jesús. Sean tan amables en hacérnoslo saber. Y este sábado tendremos esa ceremonia bautismal en la que usted sella su pacto con Dios. No significa una graduación de conocimiento, significa una inscripción en la escuela de la salvación de Cristo Jesús. Y si Él nos toma en sus manos, Él nos toma para ser victoriosos. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por la invitación que nos haces de que quieres entrar en nuestra barca, Señor. Entra en nuestro barco de nuestra vida. Permítenos, Señor, que al ver cómo tú manejas las tempestades, las tormentas, los chubascos, al ver cómo tú, oh Señor, puedes sortear las tempestades, puedes salir victorioso como gran capitán en jefe, que nuestras vidas, acrecentadas en la fe de Jesús, puedan ser felices y pacíficas, y en medio de las tempestades seguir confiando. Mi vida está en las manos de Dios, y de esta también me librará. Pido una bendición, Señor, por cada uno de mis hermanos, que como miembros de iglesia al estar de pie reafirmamos y confirmamos: quiero seguir en el barco cuyo capitán en jefe sea Jesús. Pero también están nuestros amigos y amigas aquí presentes. Permite que ellos también, Señor, puedan comprometerse con el capitán del barco y decirle: Señor, yo también quiero un lugar en esta arca de salvación. Tu palabra dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, pero el que no creyere será condenado. Queremos que cada uno seamos salvos, Señor, y cuando tú vengas, que podamos ir en ese barco celestial por toda la eternidad en presencia de Jesús. Sé con cada uno de nosotros, y cualquier decisión que mis hermanos, mis amigos estén haciendo en sus vidas, permite que la manifiesten de una manera visible para que sus nombres se inscriban en el libro de la vida. Bendiciones que te rogamos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. 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 Pueden sentarse, queridos.